Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Les saludo desde Río Sucio, Caldas, Colombia, en el corazón de una de las regiones cafeteras más emblemáticas del país. Hoy tenemos el privilegio de estar aquí, dentro de la planta Café Ingrumá, un lugar donde el café pasa por un proceso fascinante antes de llegar a nuestras casas. En este recorrido vamos a descubrir juntos cómo se transforma el grano de café desde su estado inicial hasta convertirse en ese producto aromático que disfrutamos cada mañana. Desde la selección del grano, el tostado, la molienda y el empaque, hasta la comercialización final. Y para guiarnos en este viaje, nos acompaña nuestro amigo Henry Blandón. Él es trabajador de aquí, de la planta, quien nos va a explicar paso a paso todo este proceso. Así que si alguna vez te has preguntado cómo llega el café desde la finca hasta tu mesa, este video es para ti. Entonces acompáñennos, no se despeguen porque lo que veremos hoy es realmente impresionante, amigos. Vamos a conocerlo juntos. Bienvenidos a nuestra planta de procesamiento de Ingrumá Café. ¡Vamos! Amigos, bienvenidos a una de las partes más importantes del proceso del café. Estamos en la trilladora, el lugar donde el café en pergamino seco entra para transformarse en almendra lista para exportación. ¿Cómo lo logran? Pues aquí tienen una máquina increíble con mallas selectoras que clasifican el grano por tamaño, desde la malla 18 hasta la 12. Y miren esto, amigos, en cuestión de minutos, el café pierde su cascarilla y queda listo para su siguiente etapa. Esto es el primer gran paso para que llegue a nuestra taza. La máquina se encarga de quitarle la cascarilla al café. Sí, contamos con una malla que esta se encarga de seleccionar el grano por tamaños, desde el tamaño 18 hasta el número 12, que es el más delgadito. Amigos, ahora llegamos a la sala de tostión. Esa es una torrecasa, la máquina donde se hace el proceso de tostión. La tostadora, como tal. Y aquí es donde ocurre la magia, amigos. En esta máquina con capacidad para 12.500 kilos se define el sabor del café. Dependiendo de la tostión, el grano cambia de color, aroma y hasta en intensidad. ¿Sabían que una tostión media tarda unos 15 minutos? Pero antes de tostarlo, hay que medir la humedad del grano, porque esto influye en su sabor final. Así que si alguna vez han probado un café con un sabor más ácido o amargo, puede que el secreto esté en la forma en que fue tostado. ¡Qué locura! Dependiendo del tiempo y la temperatura, se obtienen los diferentes tipos de tostado, desde el más suave hasta el más intenso. Vean cómo cambia el color del grano. Miren esto, amigos, aquí ya tenemos el café tostado. Si pudieran olerlo a través de la pantalla, se darían cuenta del aroma increíble que tiene en este punto. ¿Sabían que el café sigue liberando gases después del tostado? Y por eso hay un proceso de gasificación antes de empacarlo. Amigos, después del tostado, el café necesita estabilizarse. Aquí se enfría rápidamente para detener el proceso de cocción y conservar su sabor perfecto. Si se deja más tiempo caliente, podría amargarse demasiado. Amigos, aquí es donde la ciencia entra en juego. ¿Ustedes sabían que el café tiene más de 800 compuestos aromáticos? Es más que el vino. Y lo que está pasando realmente en este proceso es una reacción química increíble. El calor activa los azúcares naturales del grano y crea esos sabores dulces achocolatados o frutales que sentimos al tomarlo. Y aquí estamos en la siguiente etapa del proceso del café, amigos. La molienda. Los granos ya perdieron la humedad y quedaron listos para la molida. Este es el molino, el motor que se encarga de transformar el grano tostado en café molido, listo para prepararlo. Pero aquí hay algo interesante. La molienda es clave para la extracción de sabores. Un café demasiado fino puede hacer que la bebida sea amarga, porque se sobreextrae, mientras que un café muy grueso puede resultar agudo, porque el agua pasa demasiado rápido.
Existen distintos tipos de molienda según el método de preparación. Cada tipo de molienda cambia totalmente la experiencia en la taza. Y este es el último paso ya. Una vez que el café esté listo, se sella en estos paquetes especiales que ayudan a conservar su frescura. Pero aquí llegamos al último paso, amigos. El empaque. Una vez que el café esté listo, se sella en estos paquetes especiales que ayudan a conservar su frescura. Y aquí el café se va a tiendas, supermercados y hasta exportaciones internacionales. ¡Ah, qué rico! Huele sabroso. Listo, aquí en nuestra planta de procesamiento manejamos 3 líneas de café, ¿sí? Tienen diferentes presentaciones, digamos, todas las 3 líneas de café manejamos una bolsa grande, es de 2,5 kilos, ¿sí? Sale mucho más rentable, digamos, para tiendas que venden el producto o que es para el consumo como tal. Digamos, de este en el café tradicional vale 70,000 pesos, un premium vale 90,000 y orgánico 125. ¿Cuántos kilos trae? 2,5 kilos. En el café tradicional manejamos 4 presentaciones. Está la de 125 que vale 4,500, 250 gramos que vale 8,500, la libra vale 16,000 pesos y la bolsa grande de 2,5 kilos que vale 70,000. Sí, en el café premium, que es un café seleccionado Maya número 18, el grano más grueso que podemos encontrar, tenemos 3 presentaciones, la de 250 gramos que vale 12,000, la de 500 gramos que es la libra vale 24,000 y la bolsa grande 2,5 kilos que vale 90,000 pesos. Amigos, ahora quiero presentarles a alguien muy especial. Él es Henry, una de las personas que hacen posible que este café llegue a nuestras casas. Él nos ha permitido entrar hasta aquí para mostrarnos este proceso de secado. Así que le damos las gracias por su tiempo y también por compartir con nosotros este conocimiento. Gracias, Henry. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el procesado del café? Listo, yo aquí en la planta de procesamiento llevo ya 2 años y medio. ¿Sí? La planta de procesamiento como tal lleva como aproximadamente 12 años, ¿sí? Cultivando, procesando el mejor café de acá de la zona de Río Sucio y de gran parte de Cali. ¿Cuál es la parte más importante y delicada del proceso? Listo, la parte más importante, todas las fases son importantes, desde el proceso de trilla hasta el proceso de tostión, molienda, todas son importantes. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo aquí? Listo, lo que más me gusta del trabajo acá es eso por lo regular, la transformación del café, hablar con personas, atender a los clientes, llevar el producto hasta las casas, ¿cierto?, de los consumidores. Tenemos una línea de café orgánico, es un café certificado, ¿sí? Es orgánico, certificado desde el proceso de siembra, desde que se siembra el cultivo del café hasta que sale a proceso de torrefacción. No se utilizan fertilizantes químicos, nada que tenga que ver con químicos. Es un proceso orgánico, los cafetales son totalmente chéveres, tienen sombríos, hay muchos cítricos dentro del cultivo y por lo regular todo eso hace que se impregne al café. Entonces cuando uno va y prueba un café orgánico, wow, es un café exquisito. Sí. Y si quieren hacer sus pedidos a nivel nacional, a nivel nacional al 322-791-9257 y nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Ingrumar Café. amigos, para entender bien el proceso del café hay que empezar desde el cafetal o los recolectores de café. Ellos recogen los granos maduros y los llevan a la despulpadora donde se les quita la cáscara. Luego esos granos pasan por un proceso de secado al sol para eliminar la miel natural que tienen. Solo después de eso, los granos llegan aquí, donde se realiza el secado final y el tostado. Es un proceso clave para obtener el aroma y el sabor del café que todos disfrutamos. Aquí en este punto del proceso el café empieza a transformarse en lo que todos conocemos y disfrutamos. Piensa en esto. Cada grano que ven aquí pasó por las manos de un recolector bajo el sol, bajo la lluvia, con esfuerzo y dedicación. Después fue despulpado y secado al sol, perdiendo la miel que lo cubría, como si la naturaleza misma lo preparara para su destino final. Ahora, en esta etapa de secado es donde el grano se fortalece, como en la vida.
Antes de alcanzar nuestro máximo potencial, pasamos por pruebas, por momentos de calor y presión que nos transforma, amigos. El café no nace listo para ser disfrutado, necesita pasar por este proceso igual que nosotros. Así que la próxima vez que tomes una taza de café, recuerden esto: detrás de este sabor hay historia, esfuerzo y transformación. Porque el buen café, al igual que las personas, se forman con tiempo, paciencia y fuego. Amigos, es impresionante pensar que estos granos que ahora están secándose o tostándose, hace poco estaban colgados en una rama absorbiendo el sol y los nutrientes de la tierra. Cada taza de café es el resultado de un viaje increíble que comienza en la naturaleza y termina en nuestra mesa. Amigos, es la magia del café, ¿sí o no, Henry? Claro que sí. Aquí cerquita están las matas. Muy bien, amigos, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, dale like y déjame tu comentario. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.